Hola, hola, bienvenidos a este canal, creado para resignificar el duelo. Quiero que creemos una comunidad y entre todos nos apoyemos. Especialmente apoyemos a las mamitas que hemos visto trascender nuestros hijos, para que podamos darle la aceptación, para que aprendamos, para que miremos ese suceso como un cambio de estado donde su cuerpo físico ha dejado de existir, pero su espíritu siempre va a estar aquí con nosotros. Quiero que a este canal se unan terapeutas, psicólogos, psiquiatras y todas aquellas personas que sepan de alguna técnica, algún ritual y entre todos nos apoyemos. Voy a empezarles a contar sobre mi historia. Cuando yo tenía 17 años quedé en embarazo. Estudiaba en un colegio de monjas, estaba en 11. Eso fue una cosa de locos. Era la niña de la casa. Entonces, la ilusión de mis papás era verme salir graduada de ese colegio. Pero como era un colegio de monjas y en ese tiempo, si alguien quedaba en embarazo, definitivamente no la iban a aceptar o sabíamos que nos teníamos que salir las personas que quedáramos en embarazo, pues obviamente yo me tuve que salir a 6 meses de graduarme y estudiando desde primero de primaria. Iniciando, para todos fue un choque. Ninguno pensó que yo a mis 17 años iba a quedar en embarazo. Y para mis papás lo fue aún más. El colegio, por más que nosotros quisimos negociar de alguna manera que me dejaran terminar, no se pudo, pero fue, digamos que, una parte muy importante para mí. Para mí fue muy duro porque era un sueño. Graduarme de ese colegio era muy importante en la ciudad donde vivía, eh, pero mi vida dio un cambio de más de 180 grados. De ahí tuve que terminar mi colegio en un semestralizado de noche, donde fue algo fenomenal. Las personas, mis compañeros con que estaba en el salón, no sabían cómo llenarme de detalles, me cuidaban, eran personas muy humildes que trabajaban en fincas, me llevaban racimos de bananos, me llevaban papa, me llevaban lo que ellos estuvieran cultivando. Y si no era así, si tenía que bajar escaleras, ellos siempre estaban pendientes de mí para darme su mano. Fue algo espectacular. Y sé que en el colegio donde estaba, pues estas cosas no iban a pasar. Entonces, lo que pasamos cada día tiene un nuevo aprender. Bueno, tuve a mi hijo, grande, lindo, mono y verde. Fue espectacular. Eh, el ambiente con mis papás se tornó muy difícil. Hasta un año después de que nació mi hijo, aún me reprochaban. Pero bueno, yo siempre adelante. En mi embarazo me pegué mucho a él, a mi esposo, a mi pareja, que aún seguimos juntos. Eh, Mi hijo hoy tendría 24 años. Él nació en el 2000. Nació por cesárea. Fue un niño muy feliz. Bueno, para cortarle la historia, mi hijo a sus 9 años trasciende. Fue de un momento inesperado. Estaba con sus abuelos en el río y él saliendo del río, eh, se le fueron las fuerzas. No murió por asfixia ni murió por agua en sus pulmones. Definitivamente era su día. Se murió de insofacto. Las pruebas que le hicieron para su autopsia no fueron suficientes para decirnos realmente cuál había sido el hecho porque él había fallecido. Nos dieron 3 posibles causas. Para nosotros fue terrible. Él tenía una hermanita, tiene una hermanita de 4 años en ese tiempo, ya ahora tiene 19, mi muchacha.
gracias a Dios, fue la luz en mi camino después de este trascender de mi hijo. Eh, Fue algo para el papá y para mí duro, porque era un niño grande, fuerte, feliz. En ese tiempo con él viajábamos mucho, era muy inquieto, extrovertido, era espectacular. Él era que tenía mucha energía día a día, le pasaban muchas cosas porque era un mico, como se dice en Colombia. Se subía, se bajaba, los días para él no eran suficientes. Por aquí tengo una foto de él con su hermanita. Eh, Imagínense que él trasciende 15 días después de haber hecho su primera comunión y 20 días después de haber cumplido sus 9 años. Para mí fue algo devastador. Nosotros teníamos una empresa, una ferretería, la cual 6 meses después no pudimos seguir, nos dimos de baja. Le dijimos a nuestros socios, no, hasta aquí llegamos, pero la verdad, yo como mamá no había hecho mi duelo después de 6 meses. Yo sentía que todavía tenía un taco en mi camino que no había disuelto. Pero les quiero contar algo fenomenal que he aprendido después de este duro comenzar. 3 días después de que mi hijo fallece, yo estaba durmiendo. Digamos que estaba entre dormida y entre despierta. Y se me presenta una luz brillante, una luz que digamos que puede representar esta llama, pero era una luz que con palabras no se puede describir. Y yo sabía que era él. Y se me sentó al lado de la cama. Y yo sentí que me tocó el rostro. Intuitivamente tuvimos una comunicación. Yo no hablé, pero a través de mi mente yo le dije, hijo, yo sé que eres tú. En este momento, tú ve hacia la luz. Ve hacia donde está Dios. No te preocupes por nada aquí. Yo voy a quedarme cuidando a tu papá y a tu hermanita, pero tú ve hacia la luz. Inmediatamente yo terminé de decir esas palabras, la luz se fue. Y le dije, mi amor, recuerda que siempre te voy a amar y no te voy a olvidar. Y la luz desaparece. Hay algo también que pasó muy importante, y es en el día que él trasciende, mi esposo se me acerca y me dice un montón de cosas tan lindas, pero yo cuando veía a mi esposo, yo no le veía el rostro a mi esposo, sino el rostro a mi hijo. Es algo increíble. Y mi esposo me decía que yo había sido la mejor mamá, que siempre había estado con él en las buenas, en las malas, que él siempre iba a estar conmigo, que no me preocupara por nada, que cada vez que yo necesitara de él lo buscara. Bueno, las palabras que salían de su boca eran cosas maravillosas que mi esposo nunca me había dicho. Pero yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y yo decía, ¿será que es por las cosas que me han dado? Porque me daban aguas para tranquilizarme, aunque yo estaba tranquila supuestamente. Bueno, el día de sus exequias yo no quería ir porque en el fondo de mi corazón yo quería guardar su luz de niño alegre en mi corazón, y no quería recordar ese momento de su entierro y que todo el mundo llora, no, porque ya era bastante duro para mí ver mi sufrimiento más el de todos en general. Entonces para mí pero todo el mundo me decía que cómo iba a dejar a mi esposo solo, que lo acompañara, que bueno, muchas cosas. Sí, definitivamente fui a su entierro. Antes de que lo bajaran a la tierra, pues
Yo fui, miré y inmediatamente me corrí. No vi en el momento en que desciende y lo entierran. No, para mí me parece que es un momento duro eso. Me fui, mi esposo sí estuvo ahí con su familia, con la mía. Bueno, pero de ahí para allá se me empezaron a presentar cosas fuera de lo normal. Entonces, lógicamente yo lloraba mucho, mucho, mucho. En una de las tantas lloradas me acordé de la Virgen María, porque yo me sentaba en el suelo y lloraba. Y la Virgen María, yo decía, ¿cómo sería ver su hijo crucificado en una cruz como lo vio su mamá? Como lo vio la Virgen María. Yo le dije, si para mí esto es algo como si me enterraran un cuchillo en el corazón, ¿cómo será la Virgen María viendo eso? Entonces hice la reflexión y le pedí que me ayudara, que así como ella había sido tan fuerte, me ayudara a mí también. Y bueno, yo creo que todas estas ayudas han servido. Desde chiquita siempre mi religión fue católica, pero a raíz de muchos sucesos que pasaron en mi embarazo, a muchas cosas que empecé a ver de la religión, la verdad me distancié un poquito. Después vino a mí la iglesia cristiana, me dio mucha paz, me enseñaron a orar, oraron por mí, me llenaron el alma, el corazón en esos momentos de la aceptación que uno necesita después del fallecimiento de un hijo. Pero estuve 3 años y decidí salirme por cosas que no comparto, que no van con mi ser como Diana. Pero creo que hay un Dios, creo que hay ángeles, creo que hay seres sobrenaturales que nos están ayudando todo el tiempo. Si pedimos ayuda, ellos están ahí. También, como yo lloraba mucho, mi hijo se me presentó en sueños. Y era un sueño que yo no entendía hasta que no lo hablé con una psicóloga. Y era que él estaba en un parque muy feliz y yo lo acompañaba a ese parque, pero yo sabía que él iba a trascender en algún momento. Entonces yo lo dejaba ir a jugar con sus amiguitos, pero yo me escondía en los árboles a mirarlo y a llorar. Y porque yo decía, ¿en qué momento es que va a morirse? Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y él, de alguna manera, yo lo estaba mirando, pero de alguna manera se me presentaba al lado, llegaba y estaba a un lado de mí. Y me decía, mamá, ¿por qué estás llorando? Mírame, yo estoy feliz acá donde estoy. Mírame, estoy jugando con mis amiguitos, estoy feliz. No te preocupes, no llores más por mí. Mira, recuerda que yo tengo una hermanita. Entonces yo hasta y no entendía, o sea, yo lo soñé, pero yo en mi propia conciencia en ese momento de duelo no entendía. Se lo comenté a la psicóloga del jardín donde estudiaba mi hija, que fue un apoyo fenomenal. Le agradezco mucho. Y ella me dijo, Diana, es que eso puede ser que tu hijo se está comunicando y ponle cuidado. Mira, él te está diciendo que ya no llores más, que por favor sigue tu camino. Y ahí hice una comprensión. Por eso necesitamos de ayuda, mamitas. Necesitamos de ayuda terapéutica, de amigos, que nos apoyemos, que siempre estemos rodeados, que hagamos cosas nuevas. Yo sé que no nos va a quedar ganas. Yo sé porque cuando a mí me pasó, yo parecía que vivía como en un sueño, ¿sí? Yo como que flotaba, como que las personas se reían, o sea, las personas eran felices en su vida y yo decía, pero ¿por qué son felices? No entiendo por qué se ríen. Ya, ellos no se reían de mí, estaban en sus vidas, yo solo analizaba las vidas. Y yo parecía como en una burbuja,
como que esto no es real, ¿sí? Yo decía, ¿saben otra cosa que me pasaba? Que yo le pedía a mi Dios, papito Dios, mira, hagamos una cosa. Yo cierro los ojos y mañana cuando me despierte, yo veo a mi hijo llegar a la casa, que él toque la puerta y queda entre nosotros dos, que él abra la puerta y ya. Y que las otras personas pregunten y digan lo que digan, pero tráemelo de vuelta. Hacemos como si nada hubiera pasado, como si él se hubiera ido un momentico de paseo y ya, ¿sí? Y yo le hablaba a papito Dios y yo le decía esas cosas. Y yo decía, ¿será que ya me estoy volviendo loca? Bueno, yo quité las fotos de mi hijo de toda la casa porque el verlas me ponía muy mal, lloraba y lloraba y hubo un momento en que yo dije, tengo que ayudarme y si viéndolas me voy a poner mal, pues es mejor no verlas. Entonces las quité por un tiempo, ya las puedo volver a ver. Este suceso, les digo, fue hace un poco más de 10 años. Ya mi hija tiene 19 y cuando sucedió ella tenía 4 años. Entonces, no le llevo la cuenta porque un gran maestro como es Gonzalito Gallo me enseñó a que no debemos de llevar cuentas, que el tiempo no hay necesidad, no nos hagamos daño con que cumplió un año, con que cumplió 2 años, con que cumplió 3 años, no, ya pasó, trascendió y es en el momento perfecto. Entonces, cuando pasa lo de mi hijo, también me pasaba algo que yo me quedaba viendo, digamos, estábamos viendo una serie y había un hijo comunicándose con la mamá. Y yo me quedaba mirando y yo sentía que el mensaje que en ese momento el hijo le estaba dando a la mamá era de mi hijo hacia mí. Y eran palabras como, mamá, tú eres fuerte, mamá, yo estoy aquí y tú estás allá, pero sé fuerte porque yo aquí estoy bien. O sea, y me pasaban cosas que yo decía, ay, ¿qué es esto? Dios mío, yo siento que es un mensaje que me está dando mi hijo a mí. Y aún en ese tiempo no tenía la sabiduría o el conocimiento que hoy tengo de que sí era él. También pasaba un carro con el nombre de mi hijo atrás, él se llamaba Juan Sebastián. Y yo decía, oh my God, pero luego en la ciudad donde vivíamos inauguraron una discoteca con el nombre que le decían, Juancho. La discoteca se llama Juan Pachanga. Entonces yo decía, Dios mío, yo sentía que todos esos mensajes eran para mí. Entonces, yo quiero compartirles todo esto y quiero que vean mi tranquilidad, porque yo no me quedé allí, yo empecé a buscar respuestas y yo decía, si nosotros no somos personas malas, entre comillas, porque nada es bueno ni nada es malo, pero dentro de la sociedad nos han dicho que las personas que roban o matan son personas malas. Entonces yo en ese momento decía, bueno, mi esposo y yo, mi familia, no éramos malas personas, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué Dios? Y peleé con Dios y le reprochaba y peleé y le dije que ¿por qué nosotros? ¿Por qué no sucedía? Empecé a buscar. Tiempo después acepté. Mi aceptación vino como 3 años después, pero poco a poco he ido entendiendo que ellos están aquí. Busqué una medium porque nosotros no entendíamos el por qué había trascendido, es que ni siquiera sabíamos por qué se había muerto de un momento a otro. Nosotros dijimos, pero no nos demostró que estaba enfermo, no le dio nada. Hacía 6 meses ya le habíamos hecho pruebas de todo, de sangre, todo estaba normal. Y como era un niño alegre, comía,
Bueno, entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué? En 3 meses después de que pasó, nosotros 3 meses después de que pasó, mi esposo y yo decidimos no, empezamos a investigar todas las posibles causas que nos dijeron que fueron 3 y miramos por un lado y por el otro y 3 meses después dijimos no más, paremos aquí, no nos demos más látigo, ya no investiguemos más, ya lo que pasó pasó, a ojos cerrados, ya mi hijo se murió y ya por más que investiguemos no lo vamos a traer de vuelta. Claro que a mi hija la pusimos en tratamiento con psicólogo, también la vio el pediatra, el neuropediatra, bueno, todos los médicos habidos y por haber. Les cuento algo. Mi hija, las primeras semanas que sucedió, la psicóloga me decía que teníamos que estar muy pendiente de ella, de hablarle, que ella qué decía y todo. Imagínense que mi hija, cada vez que ella se despertaba, yo le decía, mi amor, ¿y qué tal pasaste la noche? Y ella en su poco lenguaje me decía, mamá, mi hermanito estuvo conmigo toda la noche y vino y jugó y me decía que siempre me iba a cuidar y que él siempre iba a estar para mí en todo momento. Y me cuidaba y jugaba conmigo. Les cuento que para mí eso fue, o sea, ella me hablaba y a mí se me hacía un taco aquí y la lágrima me empezaba a correr. Pero son cosas que con el pasar del tiempo he comprendido que sí, o sea, que él sí sigue aquí, que él cambió su estado. Bueno, contratamos una medium porque para nosotros era increíble su muerte. Es que para uno de mamá es increíble que un hijo muera antes que uno. Entonces, contratamos la medium, se nos presentó mi muchacho y sabíamos que era él por todo lo que nos decía la medium. La medium nos dijo cosas que solamente sabíamos nosotros. Pudimos saber cómo había, o sea, qué fue lo que sintió antes de morir. Y la mayor pregunta mía era si había sufrido, porque uno como mamá siempre, y le dolió, y el qué pasaba, si le dolía, si no le dolía, será que golpeó con una piedra, y viene la culpa. Yo porque no vi, lo mismo mi esposo, yo porque no hice, porque no, bueno, llegó la culpa y la culpa no nos dejaba hasta que hablamos con la medium. La medium fue espectacular, es la sobrina de Gonzalo Gallo, Clara Gallo, y ella nos explicó y nos hizo ver, él a través de ella, el suceso y cómo había pasado. Nos llenó de paz al saber que no había sufrido, que no había sufrido golpes en la cabeza, que no se había ahogado, sino que su cuerpo poco a poco dejó de funcionar y él explicaba a través de ella que él quería mover los pies y ya no podía, luego sus manos y ya no podía hasta que se desprendió. Pero que él siempre estaba pendiente de nosotros, del cumpleaños de cada uno, y hubo una sorpresa además. Mi suegro, que había trascendido 3 años atrás, estaba con él. La medium no sabía, pero nos decía que había alguien que le estaba tocando el hombro y que decía que lo que era con él, con el niño, era con él. Y por su descripción, obviamente era mi suegro. Para nosotros fue una sorpresa inmensa y una paz saber que sí nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos cuando regresemos a casa. Que, mamitas, que a pesar de lo duro que puede ser, porque yo sé, lo sé en carne propia,
y a veces estoy tranquila como hoy, pero hay días que yo veo a los niños y me pongo a llorar, pero dejo salir mi sentimiento. Es más, yo cuando veo un niño y más de la edad de mi hijo, alrededor de los 9 años, y con gafas, porque él utilizaba gafas, a mí me da cierta impresión y a veces hay niños, tantos que se parecen a él, que lloro y lo dejo sentir y lo dejo ser. Algo que les quiero dejar es, mamitas, sientan el dolor, porque es que es dolor. Nosotros no podemos dejar de sentir porque somos seres humanos y a esto venimos, a esta tierra, a sentir la alegría, la tristeza, todos los sentimientos. Y si tienes ganas de llorar, llora. Está bien no salir de casa, está bien algún día si no te dan ganas de comer, siéntelo, pero siéntalo y después déjalo pasar. Recuerda que también tenemos seres a nuestro alrededor que necesitan de nosotros. Desafortunadamente nuestro ser partió, pero tenemos familiares, hijos, papás, primos, tías, bueno, infinidad, o amigos que necesitamos salir adelante. Y este ser querido vino a darnos una enseñanza y vino a dejarnos un legado. Y quiero que esta primera etapa de lo que les he compartido en mi vida se lleven algo, y es: cree que Él está contigo. Él o ella o ellos, si son varios, sí están aquí. Y te lo confirmo yo, que lo he vivido en carne propia. Y quiero que tú, al igual que yo, tengas esta paz y este amor que yo siento, que tú también lo puedas sentir, mamita, papito, esposo, esposa, mamá, sobrina, a todo aquel que haya tenido un duelo. Quiero que sepan que sí están aquí y que sí se puede aceptar y que tenemos una vida por delante y somos una comunidad. Y yo quiero que todos nos unamos y nos apoyemos. Y yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, bueno, pero sí tengo un gran corazón y quiero ayudarlos. Quiero que a este canal se unan todos los que más puedan y entre todos podernos ayudar, unirnos y salir adelante. Y si en algo yo puedo ayudar, mi corazón queda abierto para todos ustedes. Esta es mi primer día, pero van a venir muchos más en donde nos podamos encontrar y les voy a compartir de este suceso que pasó en mi vida y que nada pasa por casualidad, que sí pasó en mi vida y yo lo pude sanar, aunque en algunos momentos duele, ustedes también van a poderlo hacer, ¿ok? Bendiciones de amor. Recuerden, ellos están con ustedes, ¿ok? Bye, bye.